comentado. Me postulé para varias universidades de Europa, de España, para ser más específico. Ay, perdón, estoy todo despeinado por No me importa eso. Sí. Está bien. Muy específicos, aquellos requisitos técnicos que tenía que tener para la maestría. Por ejemplo, haber cursado cierto número de talleres, y yo solo tengo mi currículum 7 más 2 obras de teatro en que interpreté. La única, y Euroinnova me aceptó, y otra universidad también me aceptó, que es Bircham, creo que así se pronuncia. Perfecto, así que ya vas a poder empezar y después con esos méritos a su vez sumarte a otros cursos de posgrado, de maestría, de doctorado, ¿no? Bueno, bienvenidos a este curso. Yo fijé 2 horarios, las 10 de la mañana y luego a las 5 de la tarde. Los compañeros están entrando, o sea, todavía hay alguien que está entrando, aunque la idea es empezar en hora para que nos rinda. Pero acá yo estoy viendo que está entrando alguien que aparece con un número. Si pudiera aparecer con un nombre estaría bárbaro. Tendría que modificar ahí en la configuración de la cuenta, poner el nombre. Es bueno, o mostrarnos en la cámara a quién es, presentarse, quién ha ingresado en este momento. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás? No se escucha tu voz. ¿Se ve la imagen? Buen día, profesora, disculpe. ¿Cómo andan todos? ¿Qué Mucho tal? gusto. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Te bien. quedó un número cuando registraste la cuenta. En lugar Sí, de... justo es el número de mi cédula, porque en realidad como cambié la computadora a la del plan Ceibal, me registra con la cédula siempre. Claro, ahí está. Y aparece un número, entonces está. Bueno, Exacto. ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Trabajando? Sí, trabajando ahora de licencia, disfrutando el calor, que a mí me encanta el calor, pero dentro de Sí. todo, con salud y todo, estamos trabajando y bastante bien. Se la extraña por esta zona del norte. Pero todavía estoy dando clases y tomando exámenes. ¿Está en Salto? Ahora en diciembre, en Salto, sí. Ah, bien. Y ahora me queda febrero también, así que yo estuve dando cursos, todo. Pasa que fue más que nada virtual. Claro. En este año fue virtual y bueno, ahora está entrando otro compañero, William Rosa. Vamos a... Así que bueno, así que contentos, trabajando. Sí, sí, muy bien, por suerte. La esperamos en febrero para el Bueno, brindis. cuando quieran me pueden invitar también. Por eso es para usted el brindis, profe. Me han invitado, muchas gracias entonces, muchas gracias. Sí, sí, cómo no, por favor. Me han invitado de Artigas, incluso ex estudiantes de Artigas, a dictar algún curso que ellos programan Hola, como de ampliación. hola, Y bueno, hola hola, William, profe, ¿qué tal? ¿qué Buen tal? día, buen día a todos. ¿Cómo estás? Te conviene desactivar el teléfono, el micrófono y activar la cámara. Por lo menos te vemos la cara y te vas presentando. Perdón, no, sí, ¿No? ¿Qué tal, William? Para conocerte. sí. Y bueno, y después vamos silenciando los Perdón la demora. micrófonos a su vez para poder empezar el curso. La idea es empezar temprano, pero bueno, vieron que teníamos compañeros sumándose y estamos en hora porque son las 10:05. Podemos ir arrancando y eso, si ustedes están de acuerdo, no impide que algún otro compañero se sume dentro de unos minutos. Tenemos 2 turnos además, de mañana y de tarde, justamente para que todo el mundo pueda participar. Y en este momento ustedes pueden ver que se está grabando también la videoconferencia, va a quedar luego dentro de una carpeta de Zoom. Y esa carpeta de Zoom, lo más práctico me parece que es subirla a YouTube y que después se pueda ver la grabación de la videoconferencia en YouTube. Bueno, bienvenidos entonces al curso de Historia, Cultura, Pensamiento. Tiene un nombre ambicioso.
de América, de España, de la región platense, del mundo, pero bueno, ese título ambicioso es en el afán de encontrar claves que nos permitan entender nuestra cultura. Es decir, por un lado la cultura de nuestro continente, que incluso discutimos el nombre, ¿verdad? Si es Iberoamérica, si es Hispanoamérica, si es América Latina, y si es Indoamérica. La cultura de nuestro continente es una cultura compleja, formada por lo menos por 3 grandes culturas raíces. Una de origen europeo, que en realidad habría que decir europeo y africano, que es la española, porque España no solamente ocupa la península ibérica de Europa, sino que también ocupa el norte de África, las Islas Canarias. Entonces, cuando hablamos de España, hablamos de un territorio euroafricano ya desde entrada. Ni que hablar que durante la Edad Media hubo contactos muy fuertes hasta el punto que desde el norte de África se conquistó España, y que si vamos más hacia atrás, tenemos un Mediterráneo en el cual la península ibérica está estrechamente vinculada con el norte de África, con el resto de Europa, pero también con el Próximo Oriente. Y nosotros también tenemos que a lo largo de toda su historia prácticamente España estaba vinculada con otros continentes. Eso si hablamos de España. Si hablamos de América, estamos hablando de un hemisferio prácticamente, formado por 3 subcontinentes y 40 millones de kilómetros cuadrados. En esos 40 millones de kilómetros cuadrados hay lugar por lo menos para unas 2.000 etnias, de las cuales, bueno, Brasil tiene unas 400, México tiene unas 100, y así sucesivamente. Cada país tiene... depende cómo las contemos, si contamos como lenguas o contamos dentro de cada grupo lingüístico, subgrupos, podemos llegar a tener, bueno, en México 300, en Brasil 400, como les digo, y sumando, se supone que en 1492 podría haber habido unas 2.000 etnias en América. Y además tenemos lo que es la influencia africana, que a nosotros nos llega, en realidad nos llega del norte de África para empezar, porque los primeros pobladores de la península ibérica, por ejemplo, pudieron venir del norte de África. Y luego esa influencia del norte de África la vemos también en civilizaciones como Cartago, fundada por fenicios, pero de influencia africana. Luego vemos a lo largo de la Edad Media un estrecho vínculo, como les decía, y una imagen muy positiva del norte de África. Nosotros si miramos el mapa del siglo XIII de Abraham Cresques, que es un geógrafo mallorquín de la Edad Media, el norte de África aparece representado de manera muy destacada, de mayor tamaño que los reinos europeos, y el emperador de Malí aparece como una figura de un rey de tamaño gigantesco comparado con los reinos europeos. O sea, una imagen favorable de lo africano, del norte de África, de donde además vinieron sus conquistadores, a los cuales eran temidos en España. Frente a eso, el proceso de reconquista español es un proceso de encuentros y desencuentros. Pero lo que estamos marcando con esto no es que España en sus raíces no fuera cristiana, profundamente cristiana, con influencias, por un lado, de la Roma del oeste y de la Roma del oriente, es decir, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. En España también encontramos influencia bizantina, es decir, del mundo cristiano occidental y el mundo cristiano oriental. España es profundamente cristiana al punto de que su reconquista se inicia desde el norte, desde Asturias, como una defensa de la comunidad cristiana, de los valores cristianos, de esos astures, que eran pueblos de origen celto-romano, de su cristianismo. Y desde Asturias se va avanzando sobre el resto de España, después se conforman los demás reinos. Influencias del Próximo Oriente, por ejemplo, de Siria o de lo que actualmente es Irak, de Bagdad. Todo eso se va uniendo en la propia península ibérica.
Y luego el contacto con América, el contacto con Oceanía, el contacto con el resto de África. Estábamos hablando de una zona de África, es el norte de África, pero luego tenemos el contacto con el África Bantú, el África Negra. El África Negra en sus dos regiones, que son el oeste, la zona del Golfo de Guinea en sentido amplio, el oeste de África, el África Bantú del oeste, y el África Bantú del este, que están estrechamente vinculadas una con la otra. El oeste de África con el este de África. El este de África es una región de gran desarrollo civilizatorio. Ahí tenemos Etiopía, la antigua Etiopía, que era para los griegos un reino muy importante. Después la Etiopía cristiana medieval, que era para los cristianos una referencia. Tenemos también el reino de Nubia. Tenemos Eritrea como civilización importante, el reino de Punt para los antiguos egipcios. Tenemos el mismo Egipto, y tenemos los reyes negros de Egipto que vinieron del sur, que eran de Nubia. Todo eso es el África Bantú del este. Luego tenemos también, en el este de África, los reinos de influencia árabe, que son las culturas suajili. En el este de África se habla árabe, y esa África negra, que habla árabe o lenguas derivadas del árabe, estaba en contacto con la India y con China. Los comerciantes de bantúes del este de África navegaban y comerciaban con la China de la dinastía Ming, y de ella, por ejemplo, obtenían porcelana. Y con la India y el sudeste de Asia obteniendo así las especias. Fueron guías importantes, por ejemplo, en las expediciones portuguesas hacia la India. Y luego nosotros entonces tenemos la zona bantú del oeste, que es esa del reino de Malí, por un lado, donde Mansa Musa organiza la primera expedición hacia el oeste. Expedición que no se sabe qué destino tuvo, aunque después en América encontramos elementos que parece como que de origen bantú prehispánico. Y luego tenemos Nigeria. Su nombre viene del río Níger, pero también de que en latín Níger quiere decir negro. Nigeria y Benin, el reino de Ifé, de donde son los pueblos yorubas. Ahora, esas tres culturas se van a encontrar. Nosotros solemos tener el prejuicio de que se trata de culturas muy diferentes. La española, por un lado, que ya les digo, no es tan diferente el momento que ya en sí hay una influencia africana de fondo y oriental. La cultura americana, que en realidad son culturas americanas. Tenemos por un lado los pueblos de Mesoamérica, por otro lado tenemos los Andes centrales, por otro lado las culturas de la Amazonia. Solemos decir que hay altas y bajas civilizaciones, eso no es tan así, hay una matriz común en las civilizaciones americanas, pero como es un mundo tan grande, vamos a los efectos de este curso, vamos a tomar una de esas zonas, vamos a tomar Mesoamérica, y dentro de Mesoamérica la civilización maya, que es tan interesante porque es muy antigua, al mismo tiempo es muy actual. Los mayas son una población muy importante en América Central y en México. En Guatemala solamente hay más de 8 millones de mayas, por lo menos había, ahora debe haber muchos más. Y la influencia a través del mestizaje sobre las culturas de México y de Guatemala, que asociamos con los aztecas, en realidad México tiene unas 100 etnias, pero la de los mayas es muy importante. Por su arquitectura, además su pintura. Bueno, vamos a tomar entonces los mayas y vamos a tomar los yorubas del oeste de África, porque la mayor parte de nuestra influencia negroafricana, posterior a 1492, porque ya vimos que hay anterior a 1492, bueno, posterior a 1492, es del África negra yoruba. De ahí, por ejemplo, nos vienen las religiones umbandista, vudú, de ahí también viene la música del candombe, pero no tenemos que mirarlo con prejuicio y esquematizar, porque del África negra yoruba no viene solamente la esclavitud, el candombe o la umbanda. Viene una concepción del mundo de la vida muy compleja, muy rica,
y que tiene muchos puntos de contacto con la de otros continentes. El objetivo de este curso entonces es mostrar que nuestras raíces culturales son todas igualmente valiosas, y no solamente son todas igualmente valiosas, sino que tienen puntos en común. Entonces, esos puntos en común son los que permitieron que unas culturas se engancharan con las otras. O sea, tuvieron un anclaje en la otra, se engancharan con la otra. ¿Cómo podían engancharse los yorubas con los españoles y con los mayas? Y a su vez los mayas con los yorubas y con los españoles. Bueno, porque había puntos en común ahí. O sea, hay de dónde agarrarse del otro. Entonces este curso explora de dónde se agarran. Bueno, se agarran de un desarrollo cultural común. Y nosotros ahí vamos a tomar una etapa en lo que es la historia de la civilización. Por eso este curso también es de historia de la civilización. La historia de la civilización podemos por lo menos distinguir, según la mayoría de los autores, 3 grandes etapas. Habría una que es de pensamiento mitológico. La palabra mito significa mentira. Es un relato fantástico, totalmente fantástico. Normalmente está vinculado con historias de dioses, o sea, también es una teogonía, es una historia de los dioses. El mito suele ser historia de dioses, y también de héroes que suelen ser hijos de dioses y de seres humanos. Esa es la mitología, que la tenemos en todas las culturas. Mito quiere decir mentira, pero mito también es un relato fantasioso, altamente simbólico, y con un mensaje muy potente. Y justamente su contenido densamente simbólico está hecho para que el mensaje sea lo más potente posible, siempre y cuando yo tenga la capacidad de interpretarlo. Luego nosotros tenemos una etapa que es de desarrollo del pensamiento heroico, la epopeya, la épica. Ahí nosotros tenemos un relato que destaca la acción de los héroes. Esos héroes que al principio eran hijos de dioses y de reyes, después terminan siendo hijos de reyes, ya no se necesitan los dioses, y después esos héroes terminan siendo personas comunes. Pero a lo largo de siglos, la humanidad interpretó el mundo con ese pensamiento heroico, que es un pensamiento que destaca las virtudes y las capacidades extraordinarias de algunas personas. Ahí nosotros es tan extenso que tenemos varios ciclos. Bueno, Marcelo quería hacer una intervención. Sí. Sí, quería agregar que además esos relatos se caracterizan por ser muy polisémicos. O sea, pueden haber diferentes lecturas de la antropología, la psicología, la historiografía, y describen, son una ventana hacia el mundo interior del ser humano, hacia nos describen sus motivaciones, sus comportamientos, sus hábitos, y a nivel de algo mucho más profundo, tal vez también el comportamiento social, la cultura, los valores de una civilización. Perfecto, entonces yo voy a tomar lo que... Gracias por el aporte. Voy a tomar lo que dice Marcelo entonces, por ejemplo, el relato heroico es un relato polisémico, y lo podemos analizar de forma interdisciplinaria, porque lo podemos ver desde la psicología, desde la antropología, desde la historia, bueno, eso desde la semiótica. ¿Eso qué es? Eso significa que el relato heroico, a semejanza también del relato mítico que hablábamos recién, intenta concentrar un mensaje potente. O sea, el mensaje ahí tiene que integrar todo. Es prácticamente un relato iniciático a los efectos de entender y de formar parte de una cultura. O sea, eso tiene que estar escrito de tal manera que la persona que conoce ese relato, a través del relato, pueda acceder a su propia cultura. Es como un manual de todo. Ahí está, por ejemplo, cómo navegar, está cómo armar un caballero, está cómo tiene que comportarse, perdón.
Hola, ¿qué tal? Estamos en pleno curso. Sí, sí, te lo paso, sí, te lo paso. Ya. Bueno, se va a integrar un nuevo participante. Y ahora comentamos entonces, a ver, se lo voy a pasar por WhatsApp. Tiene que estar, es un relato de tipo iniciático, tiene que estar ahí todo lo necesario, cómo hacer el amor, y qué pasa si yo me salgo de determinadas reglas acerca de cómo hacer el amor. ¿Qué es un héroe? ¿Qué capacidades tiene un héroe? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cuáles son sus excesos? A ver. ¿Qué castigos tiene el haber pecado cuando se cometen esos excesos? También nos habla de paisajes, de lugares que forman parte de esa cultura, y también, como decía Marcelo, una cosa muy importante, no solamente me inicia en una cultura, sino que, ahí está, se suma un nuevo integrante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿me estás escuchando? Bárbaro. Perfecto. Bueno, viste que el enlace va a ser recurrente, entonces sirve para esta reunión y para las otras. Ahora lo que yo estoy haciendo es una presentación, en realidad. ¿Sabes por qué? Porque tenemos tantos interesados que vamos a tener que ampliar el plazo de inscripciones. Así que el plazo de inscripciones continúa la semana que viene. ¿Ah? Y yo lo que estoy haciendo es como enganchar, motivarlos a todos para que quieran profundizar y saber sobre esto, ¿no? Y algunos ya vienen con motivaciones sobre esta temática. Entonces teníamos recién la intervención de Marcelo. Entonces Marcelo nos decía, el relato heroico es un relato polisémico y también lo podemos analizar de forma interdisciplinaria, y estábamos hablando de eso, o sea, polisémico, porque yo lo puedo interpretar de muchas maneras. Bueno, dice Patricio, saludos a todos, bienvenidos a este excelente curso. Bueno, muchas gracias, Patricio. Lo podemos interpretar de muchas maneras, y esa es la función, y esa es la clave, esa es la característica del relato heroico, que se puede interpretar de muchas maneras. ¿Por qué? Porque tiene que ser un relato que permita a una persona iniciarse en su cultura. Por un lado tiene un mensaje técnico, cómo se hacen determinadas cosas, cómo se navega, cómo se arma un caballero, cómo tiene que comportarse una dama, cómo tiene que comportarse un caballero. Es decir, es por un lado como un manual de cosas técnicas, de procedimentales, cómo hacer tal cosa. Pero por otro lado, tiene una dimensión existencial, cómo una persona tiene que comportarse frente a la vida. Y eso justamente es la clave de lo que es el héroe. El héroe suele empezar como alguien que no se sabe su origen, y él termina descubriendo, eso se llama en griego anagnórisis, él termina descubriendo quién es a lo largo de las vicisitudes que le van ocurriendo. Y lo terminan descubriendo también los demás. Ese héroe suele ser alguien que o no es querido, es temido. En muchos relatos hay un tirano que se quiere deshacer de él. Es decir, hay que pensar que los primeros relatos heroicos datan del tercer milenio antes de Cristo, que nosotros tenemos relatos incluso anteriores, desde los orígenes de la civilización, en Sumeria. Tenemos, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh. Ese ya es un héroe. Gilgamesh busca cómo lograr la inmortalidad, la vida eterna, cómo escapar a la muerte, que es una angustia fundamental de las primeras civilizaciones, cómo escapar a la muerte. Entonces, todas sus peripecias apuntan a eso.
Y esa epopeya tiene, por lo tanto, un mensaje muy importante. Luego nosotros tenemos, ya en una etapa posterior de la civilización, en la misma Sumeria, en la misma Mesopotamia, perdón, lo que actualmente es el territorio de Irak, nosotros tenemos Sargón de Akkad, la historia de cómo se forma la dinastía de los Sargónidas, con su primer representante, Sargón de Akkad, que es un héroe también. Pero es un héroe que inicialmente no lo sabe y que termina descubriéndolo. Bueno, tenemos la historia de Ciro el Grande también, y de Rómulo y Remo. Y para no irnos demasiado lejos de nuestra propia cultura, tenemos a Jesucristo como héroe, que al principio es perseguido porque no se quiere su nacimiento. Herodes no quiere su nacimiento, y entonces lo que celebramos, mejor dicho, conmemoramos el 28 de diciembre, es el Día de los Inocentes, porque manda a matar a todos los que puedan tener la edad de Jesucristo, el tirano Herodes, ¿verdad? Bueno, en todos los demás relatos legendarios, muchos de ellos, mejor dicho, en la mayoría, no exactamente en todos, aparece algún tirano que quiere deshacerse del héroe antes de nacer, en el momento de nacer, unos añitos después de nacer, porque ese héroe teme que lo destrone, justamente porque él es un tirano, y el que va a nacer es alguien que va a traer la justicia y libertad a su pueblo. En el relato que nosotros vamos a tomar como fuente, para el caso de la cultura española, que es el Amadís de Gaula, ahí hay una variante, porque ahí no es que un tirano quiera deshacerse del niño, sino que el pecado de Elisena, la princesa Elisena, hace que tenga que ocultar el nacimiento del niño, entonces un niño no deseado. ¿Y cómo hace para ocultar ese nacimiento? Bueno, lo da a luz y luego lo pone en un arca de madera, que la impermeabiliza bien, y lo lanza al mar. Pero no lo lanza así nomás, sino que con su dama de compañía, ponen dentro de esa arca sus mejores vestimentas y ponen una nota que dice: este es Amadís. Acá está haciendo así Valeria, o sea que lo leyó. A ver, Valeria, ¿cómo sigue? ¿Te animás a contarlo? Bueno, a este niño lo encuentra una persona noble y lo cría como su hijo, pero cuando el niño crece es un niño que destaca en su belleza, tiene algo particular que atrapa a la reina y el rey, el cual le piden a no me acuerdo el nombre, Galvis o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Gandales, el rey Gandales, sí. El rey Gandales de Escocia. Sí, y que para criarlo, y lo crían, y este chiquilín crece con muchos, así como usted hablaba, tiene una particularidad, tiene una característica, tiene algo lindo que atrapa a todas las personas. Y llegado un momento, él le pide a la reina que quiere ser caballero. El rey en su principio le niega, pero luego la reina acepta su pedido, ya que lo estima mucho, lo quiere mucho, pero a su vez este joven es llevado por el primo. Es el primo, ¿no? ¿Verdad? Capaz me equivoco. Sí. Porque lo leí una vez nomás. No, está bien. Es para leerlo varias veces con atención, pero lo importante es haber captado la trama. Terminan vinculándose, o sea, terminan reencontrándose. Claro. Y termina encontrándose el que lo lleva a Lisboa, a Escocia. No me acuerdo. Sí. Termina siendo la madre y el padre, que se dan cuenta porque él tiene un anillo similar al que tiene el rey. Entonces... Claro. Porque la hermana de Elisena, que es la madre, la hermana de Elisena estaba casada con el rey de Escocia. Entonces, este es un relato que transcurre en determinados lugares de Europa, que son lugares de gran influencia celta. Irlanda, están mencionados estos territorios. Irlanda, Escocia, Dinamarca, Francia está mencionada, Bretaña y la Galia, la pequeña Bretaña y la Galia. Está mencionada Gran Bretaña.
Y hoy en día, los últimos descubrimientos arqueológicos, lo interesante es que han confirmado que los celtas estaban presentes en Gran Bretaña desde hacía mucho más tiempo de lo que se pensaba. Los celtas en Gran Bretaña están presentes desde la edad del bronce. O sea, hay una edad del bronce celta que se desarrolla en Gran Bretaña, que se desarrolla en Europa, mucho antes de lo que se pensaba. Y también los yacimientos arqueológicos han demostrado que los celtas llegaron a Islandia antes que los vikingos, y que los vikingos de Islandia tienen un sustrato cultural celta, porque se mezclaron los celtas con los vikingos en Islandia. Entonces tenemos una cultura celta que abarca todo el occidente de Europa, desde Islandia hasta España, de norte a sur, pero también abarca el este de Europa, porque regiones que tienen nombres como Galacia o Galicia, Galicia en Polonia, en el este de Europa, o incluso en Anatolia, en Turquía, Galacia es una región de influencia celta, los nombres son parecidos a Gales, Galicia y Galia. Y tenemos una Amadís de Gaula. Entonces, esos términos que recuerdan la raíz galo, que sería el nombre de los celtas, porque los celtas, la palabra celta es una palabra griega en realidad, no es el nombre que ellos se daban a sí mismos. Esa cultura celta es tan antigua como la edad del bronce, después pasa por la edad del hierro, después se mezcla con la cultura romana, recibe aportes de tipo griego y hebreo, y finalmente también recibe los aportes del cristianismo, la evangelización, y ellos luego se suman a la evangelización de Europa. Entonces, estos relatos, de los cuales aparece el héroe Amadís de Gaula, son relatos de origen celta de los primeros siglos de la era cristiana, y están muy vinculados con el relato y las leyendas de Arturo, del rey Arturo, y los caballeros de la tabla redonda. A ver, Marcelo. Gracias. Un colega y yo estuvimos leyendo, Marcel, estuvimos leyendo la Amadís y viendo materiales literarios y culturales que sirvieron para construir la diégesis de la obra, y coincidimos en que sí, pudimos identificar diferentes fuentes, entre ellas los relatos artúricos, que abundan en toda la novela. Por ejemplo, las espadas, los anillos y, bueno, la misma historia, el mismo esquema, se puede ver en la épica, ¿no? Se puede ver en los relatos artúricos, con ciertas variantes que se introducen ahí, que Marcel, por ejemplo, le interesa más la lingüística, me interesa más otras cosas, pero es más la semiótica y la dramaturgia, pero él, por ejemplo, vio aspectos lingüísticos también de la cultura latina. O sea que es un texto que es muy rico para poder leerlo desde diferentes enfoques, sea o un enfoque estético. Ya me parece una novela sumamente interesante incluso para llevar a clase, porque todos esos materiales culturales, lingüísticos y literarios, luego en el siglo de oro crearían el Quijote. Exacto. Sería la fuente literaria más directa del Quijote. Ahí está. Bueno, era eso. Sí, muchas gracias. Entonces, tomando el aporte de Marcelo, estamos hablando de un relato que posiblemente haya surgido en los primeros siglos de la era cristiana, que después lo toman otros autores, lo van, según ellos, lo van mejorando, y finalmente se transforma en una novela de caballería que se publica en el siglo XVI. Es decir, el Amadís de Gaula, que nosotros estamos leyendo, es una novela de caballería del siglo XVI. Es del año 1508 en adelante, que aparecen distintas versiones del Amadís de Gaula, y que coincide con el momento de auge de la conquista de América, y que fue la novela de caballería más leída por los conquistadores. Pero además tiene un esquema de relato que se continúa en el día de hoy
con lo que pueden ser las telenovelas, Juego de Tronos, Señor de los Anillos, ¿no? Es el mismo esquema, lo único que es explotado comercialmente. Bueno, la idea entonces es ahondar en esta forma de pensamiento, que está muy vinculada con nuestra historia, que representa una enorme continuidad en la historia de la civilización, desde los celtas hasta la actualidad, pasando por el romanticismo. Es decir, hay en esa novela de caballería, que a su vez se basa en relatos anteriores, una concepción de la dama y del amor que después la retoma el romanticismo. Y acá yo les puse en la bibliografía un material que es de Campbell, que se llama Los 1000 rostros del héroe, porque hay dos concepciones acerca de por qué fue tan potente el relato heroico. Hay una que dice, bueno, por difusión y por tradición, es decir, surge por tradición y se va transmitiendo una generación a la otra a lo largo de siglos, en diferentes sociedades, diferentes contextos, etc. La otra dice, por convergencia, porque en el pensamiento humano hay arquetipos, eso pensaba Jung y después lo toma Campbell, hay arquetipos, hay un trasfondo en la psicología humana que nos lleva a pensar de esa manera. Bueno, luego lo vamos a ver en otras civilizaciones, lo vamos a ver entre los mayas, lo vamos a ver entre los yorubas, existió en todas las civilizaciones. Ahora nos van quedando unos poquitos minutos. Yo los invito a leer entonces la bibliografía y las fuentes, porque nos van quedando unos 3 minutitos. Y entonces nos despedimos por el momento, esto queda grabado, va a quedar en la carpeta Zoom, y luego podemos ir retomando. También ustedes, si quieren, pueden plantear sesiones de videoconferencias, y más allá de esto que está programado, pero puede haber solicitudes para otras videoconferencias que no estén programadas, si a ustedes les parece. Marcelo, cortito. Perdón. Para ser rápido, creo que lo que vos habías mencionado en el blog sobre la degradación cultural se ve también a nivel literario, a nivel la degradación poética, se va perdiendo la poesía y de esos textos con la trivialización que trae el capitalismo. Vos mencionaste los ejemplos de las telenovelas y del cine, bueno, no congenia la vulgaridad del capitalismo con la poesía de esos hermosos relatos. Era un comentario que quería señalarlo nada más, pero cómo claro. cómo va a ser un proceso de degradación del relato hasta convertirse en algo muy mercantil que no tiene nada que ver con las raíces y ha perdido toda la poesía del relato original. Con poesía me refiero a la capacidad esa que habíamos mencionado, ¿no? de que el texto nos invite a reflexionar, a crear significados. Bueno, era eso nada más. Gracias. Bueno, entonces con esta reflexión los dejamos pensando. Con esta reflexión nos despedimos. Hay una plataforma, tienen todos ustedes una invitación para sumarse a una plataforma para trabajar sobre este tema y para leer sobre este tema. Y nos volvemos a ver entonces el 15 de enero ya con lecturas sobre este tema. Bueno, nos queda un minutito, nos despedimos. Chao, muchas gracias gracias por su participación, por su presencia, por sus aportes, por su iniciativa y su interés, porque se notaron. Te un segundo, Mónica. Sí, decime. No, digo, esos arquetipos de Jung tendrán que ver también con el sentido del bien y el mal que están puestos en el hombre desde el Edén, ¿no es cierto? Sí, con el sentido claro, y el sentido de la justicia y de la injusticia, que lo percibimos. Puesto, digamos, es un don